Durante 800 años media España habló árabe. Y el hombre que levantó todo aquello llegó huyendo, solo y sin nada. Se llamaba Abderramán, tenía 19 años y era nieto de un califa. Una tarde del año 750, en Siria, la familia que acababa de derrocar a la suya invitó a 80 parientes suyos a un banquete de reconciliación y los mató a todos entre plato y plato. Abderramán no fue a esa cena. Escapó con su hermano pequeño, de 13 años, y los alcanzaron a orillas del Eufrates. Los dos se tiraron al agua. Desde la otra orilla, los soldados le gritaron al niño que volviera, que tenía el perdón. El niño les creyó, dio media vuelta y lo degollaron en la arena mientras su hermano mayor lo miraba desde el centro del río. Abderramán siguió nadando y no paró de huir durante 5 años. Cruzó Palestina, Egipto y todo el norte de África, 4.000 kilómetros con un precio puesto a su cabeza, hasta que en el año 755 desembarcó en una playa de Granada con un puñado de fieles, sin ejército, sin dinero y con lo único que le quedaba, su apellido. 9 meses después mandaba en la península. Fundó un estado que sobrevivió a su dinastía, a su idioma y a él mismo. Al-Ándalus duró 781 años, más tiempo del que lleva existiendo España como tal. En los próximos 20 minutos vas a ver cómo un ejército de 8.000 hombres tumbó un reino entero en menos de 3 años, como su capital llegó a ser la ciudad más grande y más culta de Europa, y porque todo aquello se vino abajo. Y ojo, porque no se vino abajo en 1492, como se suele contar. Se decidió mucho antes, un mediodía de julio de 1212, en una llanura de Jaén donde un pastor enseñó un atajo. En la primavera del año 711, un gobernador bereber llamado Tariq Insiyad cruzó el estrecho con unos 7.000 hombres en 4 barcos prestados, haciendo viajes de ida y vuelta. Desembarcó junto a un peñón que desde entonces lleva su nombre deformado, Jabal Tariq, la montaña de Tariq, Gibraltar. No venía a conquistar nada, venía a saquear, como se hacía siempre, y a meterse en una guerra civil ajena, porque los hijos del rey visigodo anterior lo habían llamado para quitar del trono a Rodrigo, un noble que se había hecho con la corona por la fuerza. Rodrigo estaba en el norte peleando contra los vascones cuando le llegó el aviso. Bajó a marchas forzadas y se encontraron en julio, en algún punto del sur, cerca del río Guadalete o de la laguna de la Janda. La batalla duró varios días. En mitad del combate, las alas del ejército visigodo, mandadas por los partidarios de los otros príncipes, se dieron la vuelta y se fueron. Rodrigo desapareció. Nunca se encontró su cuerpo. Lo único que apareció, dicen las crónicas, fue un caballo blanco atascado en el barro y una bota bordada en oro. Y aquí pasó algo que ningún invasor esperaba. El reino no se defendió. Se desmontó solo. Tariq no volvió a casa con el botín. Siguió subiendo, tomó Toledo, la capital, ese mismo año. Su jefe Musa cruzó al año siguiente con 18.000 hombres más, furioso porque su subordinado le había robado la gloria. En 716 casi toda la península estaba en sus manos, con la excepción de una franja de montaña en el norte. 3 años para tumbar un reino de 300 años. Y la explicación no es militar, es fiscal. La mayoría de las ciudades no fueron tomadas al asalto, sino que firmaron. En abril del año 713, un noble visigodo llamado Teodomiro, que mandaba en la zona de Murcia y Alicante, negoció con el hijo de Musa un tratado que todavía podemos leer. A cambio de no resistir conservaba sus 7 ciudades, su cargo, sus tierras, sus iglesias y su religión, y pagaba un impuesto anual. 1 dinar de oro por persona libre, 4 medidas de trigo, 4 de cebada, vinagre, miel y aceite. Y ya, para el campesino del sur, que llevaba generaciones pagando al obispo y al noble visigodo, cambiar de amo salía más barato. Los cristianos y los judíos conservaban su fe y sus tribunales a cambio de ese impuesto y de aceptar ser ciudadanos de segunda. No podían llevar armas, ni montar a caballo, ni construir iglesias nuevas, ni casarse con musulmanas. No era tolerancia como la entendemos hoy, era una desigualdad reglamentada y estable, que en el siglo VIII era mucho más de lo que ofrecía cualquier reino cristiano de Europa. Y tuvo una consecuencia silenciosa. La gente empezó a convertirse por su cuenta, porque el converso dejaba de pagar.
Hacia el año 900 apenas una cuarta parte de la población era musulmana. Hacia el año 1000 ya lo eran 3 de cada 4. Nadie los forzó con una espada. Los convenció el recibo de impuestos. Cuando Abderramán el emigrado desembarcó en 755, Al-Ándalus era un caos de facciones árabes y bereberes matándose entre sí. Él ganó su primera batalla a las puertas de Córdoba y gobernó 32 años, y se pasó los 32 aplastando rebeliones. Nunca durmió tranquilo. Su nieto contaba que solo salía a caballo con escolta y que mandó tapiar las ventanas del palacio que daban al río. En 778, un rey franco llamado Carlomagno cruzó los Pirineos invitado por unos gobernadores rebeldes del Valle del Ebro, se plantó delante de Zaragoza y le cerraron la puerta en la cara. Volvió con las manos vacías, arrasó Pamplona de paso, y en un desfiladero llamado Roncesvalles los vascones le destrozaron la retaguardia y le mataron al conde de la Marca de Bretaña. De aquel fracaso salió el poema épico más famoso de la Edad Media europea. Y en 785, con 71 años y ya cansado, Abderramán empezó lo único suyo que sigue en pie. Compró a la comunidad cristiana de Córdoba su parte de la Basílica de San Vicente, la derribó y levantó allí una mezquita con columnas de acarreo, traídas de ruinas romanas y visigodas, rematadas con arcos de dovelas rojas y blancas montados en 2 pisos para ganar altura sin comprar columnas nuevas. Es una solución de ingeniero pobre que acabó siendo una de las imágenes más reconocibles del mundo. Murió en 788 en la ciudad que había hecho suya, a 4000 kilómetros de la casa donde mataron a su familia. Los cronistas árabes le pusieron un apodo que lo dice todo: el halcón de los Qurais. Su emirato aguantó siglo y medio de crisis, guerras civiles y un episodio muy incómodo. Entre 850 y 859, medio centenar de cristianos de Córdoba se presentaron voluntariamente ante el juez a insultar a Mahoma para que los ejecutaran. Lo consiguieron. En 912, un chico de 21 años con los ojos azules y el pelo rojizo heredó un emirato roto en pedazos. Se llamaba Abderramán III, era nieto del emir anterior y bisnieto de una princesa vasca, y se teñía la barba de negro para parecer más árabe. Tardó 20 años en volver a coser el país, plaza por plaza. Y cuando lo tuvo entero, el 16 de enero del año 929, hizo algo que ningún antepasado suyo se había atrevido a hacer. Se proclamó califa, es decir, sucesor del profeta y jefe religioso de todos los musulmanes. Al-Ándalus dejaba de depender espiritualmente de nadie. Para demostrarlo mandó construir una ciudad entera desde cero a las afueras de Córdoba, Medina Azahara, con salones de mármol, un techo de tejas de oro y plata y un estanque de mercurio en el centro que sus criados agitaban para que los reflejos del sol se movieran por las paredes y dejaran mareados a los embajadores. Fanchenaba, un monje alemán, Juan de Gorce, llegó enviado por el emperador Otón y tuvo que esperar 3 años a ser recibido. Cuando por fin lo hicieron pasar, cruzó kilómetros de soldados en formación y alfombras hasta llegar al califa. También llegaban embajadas de Bizancio y de los reyes cristianos del norte, que iban a pedir árbitro en sus propios pleitos de familia. Su ministro de Exteriores, el hombre que negociaba con Constantinopla y con los germanos, era un médico judío llamado Hasdai Insaprut. Abderramán III reinó 49 años y murió siendo el hombre más poderoso de Europa Occidental. Dejó escrita una nota que apareció entre sus papeles. Había contado, uno por uno, los días de felicidad pura que había tenido en medio siglo de reinado. Eran 14. Su hijo Alakam II heredó el poder y lo usó para comprar libros. Mandó agentes a Bagdad, a El Cairo y a Damasco con orden de pagar lo que hiciera falta por copias y primeras ediciones. El catálogo de su biblioteca, según las crónicas, ocupaba 44 volúmenes solo para listar los títulos. En una Europa donde un monasterio rico guardaba 300 manuscritos, Córdoba tenía decenas de miles y 70 bibliotecas menores. La ciudad rondaba los 100.000 habitantes en un continente donde París no llegaba a 20.000, y las crónicas describen calles empedradas, agua corriente traída por acequias y lámparas de aceite encendidas en las vías principales cuando en Londres se andaba con barro hasta el tobillo. Allí trabajó Abulcasis,
el cirujano que dibujó 200 instrumentos quirúrgicos, muchos los inventó él, y escribió un tratado de 30 volúmenes que se siguió usando en las facultades de medicina europeas durante 500 años. Allí vivió Ziryab, un músico llegado de Bagdad que impuso el peinado corto, el desodorante, la pasta de dientes, la ropa distinta según la estación y la costumbre de servir la comida por platos en un orden. Primero la sopa, luego la carne, al final lo dulce. Comes así por su culpa. Los ingenieros trajeron la noria y la acequia y con ellas el arroz, la caña de azúcar, el algodón, la berenjena, la espinaca, la alcachofa y el naranjo. En Játiva se montó el primer molino de papel de Europa. Y el idioma se llenó. Hoy hay unas 4000 palabras de origen árabe en el español, casi todas de cosas prácticas: almohada, aceite, alcalde, aduana, alcantarilla, ajedrez, azúcar, tarea, hasta ojalá, que era una invocación a Dios. Cada vez que dices ojalá estás rezando en árabe sin saberlo. Cuando Al-Hakam murió en 976, dejó un heredero de 11 años. La regencia se la quedó un funcionario ambicioso de la administración, Inabi Amir, que empezó de escribano redactando cartas por dinero en la puerta del palacio. En 4 años se cargó a todos sus rivales, encerró al niño califa en Medina Azahara con todos los lujos y ninguna visita, y gobernó él con un título que se puso a sí mismo: Al-Mansur, el victorioso. Aquí lo conocemos como Almanzor. Para legitimarse necesitaba victorias, así que hizo la guerra santa un calendario. Más de 50 campañas en 20 años, 2 por verano, una detrás de otra. Arrasó Barcelona en 985. Quemó León. Y en 997 llegó hasta Santiago de Compostela, el santuario más importante de la cristiandad después de Roma, y lo encontró vacío. Solo quedaba un monje viejo rezando junto al sepulcro. No lo tocó, pero se llevó las puertas y las campanas de la catedral a hombros de prisioneros cristianos, andando hasta Córdoba, donde las colgaron boca abajo del techo de la mezquita convertidas en lámparas. 239 años después, cuando Fernando III tomó Córdoba, mandó devolverlas a Santiago exactamente igual, a hombros de prisioneros musulmanes, andando. Almanzor murió en 1002 volviendo de una campaña y su maquinaria le sobrevivió 6 años. Después reventó todo de golpe. En 1009 empezó una guerra civil, la Fitna, que duró 22 años y en la que se sucedieron 9 califas de mentira. En 1010 las tropas bereberes saquearon e incendiaron Medina Azahara, la ciudad de oro y mercurio, 74 años después de su primera piedra. Quedó sepultada bajo su propia tierra y estuvo perdida 900 años. No la empezaron a excavar hasta 1911. En 1031 los notables de Córdoba se reunieron y abolieron el califato porque ya no quedaba nadie a quien nombrar. Al-Ándalus se rompió en unos 30 reinos de bolsillo: las taifas, Sevilla, Zaragoza, Toledo, Badajoz, Granada, Valencia, Denia, Almería. Cada uno con su rey, su corte, sus poetas y su ejército de alquiler. Culturalmente fue un siglo espléndido, nunca hubo tanta poesía ni tantos palacios, y militarmente fue un suicidio, porque los reyes de taifas empezaron a pagarles a los reinos cristianos del norte para que los protegieran de los reinos musulmanes vecinos. Ese tributo se llamaba parias, y era tan grande que los reyes de Castilla y León vivieron literalmente del oro andalusí durante décadas. Un hidalgo de Burgos llamado Rodrigo Díaz, al que hoy llamamos el Cid, se ganó la vida en ese mercado, desterrado por su propio rey, sirvió 5 años como jefe militar del rey musulmán de Zaragoza y peleó contra cristianos y contra musulmanes según quien pagara, hasta que acabó gobernando Valencia por su cuenta. En 1085, Alfonso VI de Castilla dejó de cobrar y tomó Toledo, la vieja capital visigoda. El susto fue tal que los reyes de taifas llamaron en su ayuda a los almorávides, una confederación de guerreros bereberes del Sáhara, puritanos y durísimos. El rey poeta de Sevilla, Al-Mutamid, resumió la decisión con una frase que se hizo célebre: «Prefiero ser camellero en África que porquero en Castilla». Los almorávides ganaron la batalla contra Alfonso en 1086 y luego hicieron lo que era previsible: mirar a los reyes de taifas, decidir que eran unos degenerados que bebían vino y escribían versos, y quitarlos a todos. A Al-Mutamid lo cargaron de cadenas y lo deportaron a un pueblo de Marruecos,
donde murió preso. Sus hijas, que habían crecido en un palacio, se ganaban la vida hilando lana para el pueblo. Un siglo después los almorávides fueron sustituidos por otros bereberes más rigoristas todavía, los almohades, que llegaron persiguiendo a judíos y a cristianos y obligaron a huir a la familia de un médico cordobés de 12 años llamado Maimónides. El 16 de julio de 1212 amaneció en Sierra Morena con 3 reyes cristianos en la misma ladera, cosa que no había pasado nunca. Alfonso VIII de Castilla, Pedro II de Aragón y Sancho VII de Navarra, un hombre de más de 2 metros al que llamaban el Fuerte. Enfrente, el califa almohade Muhammad al-Nasir, al que las crónicas llaman Miramamolín. Los cristianos llevaban 3 días perdidos, sin poder cruzar la sierra, con los pasos tomados y a punto de retirarse, cuando apareció un pastor de la zona y les enseñó un desfiladero que nadie vigilaba. La leyenda le puso nombre, Martín Alhaja. La historia solo garantiza que alguien de allí les mostró el camino. Aparecieron por donde no debían. La batalla se decidió en el último reducto. El califa dirigía desde una tienda roja rodeada por un anillo de esclavos guerreros encadenados entre sí para que ninguno pudiera huir. El viejo rey de Navarra cargó con los suyos, rompió las cadenas y entró. Miramamolín escapó a caballo y murió al año siguiente. Aquellas cadenas siguen hoy en el escudo de Navarra. Las Navas no fue una batalla más. Fue el día en que Al-Ándalus perdió la capacidad de defenderse. En 25 años se cayó todo lo demás. Fernando III entró en Córdoba en 1236 y convirtió la mezquita en catedral. Jaime I tomó Valencia en 1238. Sevilla cayó en 1248 tras 16 meses de asedio. De todo aquel país inmenso quedó una franja de montaña y costa entre Almería y Gibraltar. El Emirato Nazarí de Granada, que sobrevivió pagando tributo a Castilla, entregando soldados cuando se los pedían y aprovechando cada guerra civil castellana para respirar. Duró 250 años más. Construyó la Alhambra y aguantó hasta que en el norte se unieron 2 coronas. Pero esa ya es otra historia, y tiene fecha propia. Conviene no idealizar lo que hubo. Al-Ándalus no fue el paraíso de las 3 culturas que se cuenta en los folletos. Fue un estado islámico medieval donde cristianos y judíos eran legalmente inferiores y lo pagaban en dinero cada año. En 1066, una multitud asaltó el barrio judío de Granada y mató a miles de personas en una sola noche, incluido el visir. Los almohades cerraron sinagogas y dieron a elegir entre la conversión y el exilio. Y en el otro lado tampoco había angelitos. Los reinos cristianos deportaron poblaciones enteras y convirtieron mezquitas en establos. Pero tampoco fue una simple ocupación de 800 años, entre otras cosas porque los que estaban aquí en 1200 eran, en su inmensa mayoría, descendientes de los que estaban aquí en el año 700. Cambiaron de religión, no de sangre. Y lo que dejaron sigue puesto. Está en el mapa. Guadalquivir es el río Grande, Guadalajara el río de las Piedras, Medina, Alcalá, Almería, Albacete, La Mancha. Está en el idioma, en 4000 palabras que usa sin pensar. Está en el regadío de Levante y en las norias de Murcia. Está en las bibliotecas de media Europa, porque en Toledo, ya cristiana, se montó un taller de traductores que pasó al latín la medicina, la astronomía y las matemáticas griegas que solo se conservaban en árabe. El álgebra y el cero llegaron a París por ahí. Un cordobés llamado Averroes escribió los comentarios a Aristóteles que se estudiaban en la Universidad de París un siglo después de su muerte. Y está, sobre todo, en un edificio con 850 columnas que empezó siendo un templo romano, después iglesia visigoda, después mezquita de un príncipe fugitivo y hoy es una catedral. Capas de gente distinta construyendo encima de la anterior sin llegar a borrarla nunca. Eso es lo que de verdad fue Al-Ándalus. Si esta historia te atrapó, suscríbete al canal. Quedan muchos imperios, muchas ciudades y muchos mitos que revisar. Nos vemos en el próximo documental.